Iglesia, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de los martes donde compartimos la palabra. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes después de esta pequeña pausa donde pudimos tener un tiempo para adecuar nuestro templo en el cual me encuentro en esta noche. Así que, bueno, bienvenidos todos. Le pedimos al Espíritu Santo también que nos ayude en este tiempo de estudiar su palabra, ¿no? Y en este tiempo que hemos convocado también de ayuno. Hoy es el segundo día que podemos estar en este tiempo de ayuno, donde pedimos más presencia de Dios, más de conocimiento de su palabra, de su persona, y donde entregamos también todas las cosas que de pronto hay en nuestro corazón, ¿no? Sabemos que estos tiempos de ayuno no son necesariamente para pedirle cosas al Señor, sino para ser revestidos de Él, para hacer morir nuestra carne, ¿no? Como decimos muchas veces. Así que en este tiempo de ayuno que hemos convocado, estos 21 días, donde recuerdo que hoy es el segundo día, queremos compartir y estar de pronto unánimes en un texto, en el libro de Ageo, uno de estos profetas menores, y queremos estar leyendo este pasaje, queremos estar leyendo este libro y estarlo estudiando de manera constante, diariamente. Nuestro pastor nos hace la invitación, de pronto de manera personal lo va a estar estudiando en muchas versiones, ¿no? En todas las versiones que él pueda encontrar, que en nuestros tiempos son muchísimas, ¿no? Las encontramos hasta en otros idiomas. Pero la invitación es que en este tiempo de ayuno podamos revisar este libro de Ageo. Y hoy vamos a hacer de pronto un estudio pequeño, de pronto del contexto de Ageo. Vamos a ver cómo se divide este libro de Ageo, para que así de pronto cuando nos acerquemos a este libro que de pronto tiene mucho que ver con nosotros, así como la palabra es, que nos hable personalmente, pero también que nos hable en este tiempo de reto, ¿no? Como iglesia que tenemos para poder pagar nuestro templo, ¿no? Y sabemos que el Señor está operando, que está actuando en medio de nosotros, así como pudimos remodelar y hacer varias adecuaciones de pronto eléctricas, de pronto de las luces, pues el Señor se sigue manifestando y nos muestra su mano, pero también va tocando nuestro carácter, también va puliendo nuestra paciencia. Así que el Señor está operando en nosotros y le damos gloria a Dios por eso, porque si sabemos que Él está operando en nosotros, pues sabemos que le interesamos. Y qué mejor que saber eso, y qué mejor que tener ese conocimiento en nuestras vidas. Así que si usted ya de pronto intuyó qué vamos a hacer, pues lo invito a que abra su Biblia ahí en Ageo, si no lo ha hecho. Si tiene su Biblia física, si tiene su celular, lo invito ahí a que pueda buscar este libro de Ageo que está ahí más o menos escondido, ahí los profetas menores, en la segunda parte del Antiguo Testamento. Y yo lo voy a leer en la Reina Valera, ¿no? Pero no lo vamos a leer todo en esta noche, sino que usted en estos días vaya leyéndolo y nosotros simplemente vamos a hacer de pronto más del contexto de este pasaje y de qué nos quiere hablar cada parte de este contexto. Entonces, hablando del contexto y pidiendo la dirección del Espíritu Santo en esta noche, podemos recordar que hay un tiempo de cautiverio, ¿no? El pueblo de Israel fue infiel, se dedicó a otros dioses, fue idólatra, metió cosas que no debía meter en el templo. Bueno, sucedieron cosas terribles, ¿no? Y el pueblo insistió en esto y Dios envió a sus profetas, ¿no? Una y otra vez para advertirles que si no se arrepentían de sus pecados, de su infidelidad y volvían los ojos al Señor, pues que iban a venir otros pueblos a conquistarlos, ¿no? Y que el pueblo de Israel iba a ser esparcido por toda la tierra. Entonces el pueblo de Israel no hizo caso al llamado de Dios, sino que insistió en sus perversiones, en sus pecados y en alejarse de Dios. Entonces la palabra de Dios se cumplió porque la palabra de Dios es veraz. Entonces podemos encontrar que el pueblo de Israel es conquistado, ¿no? Por muchas naciones. Pero en este tiempo podemos ver que está cerca este cautiverio de Babilonia, donde ellos son llevados y exiliados hacia Babilonia y el pueblo de Israel pasa un tiempo allá y luego ellos son de alguna manera liberados o les dan la posibilidad de volver a su pueblo. Y luego el imperio babilónico cae, ¿verdad? Cae en desgracia, es derrotado por el imperio persa
Y este imperio persa es el que está reinando en este tiempo, ¿no? Han pasado 70 años desde el imperio babilónico, desde que han sido exiliados. Y podemos recordar de pronto el libro de Daniel, que es de pronto uno de los que más, de los libros proféticos que más leemos. Y todo ese contexto que está sucediendo ahí es lo que luego sigue a este tiempo donde Ageo, y de pronto podemos leer también un poco de Esdras, de la reconstrucción del templo, de todo lo que está sucediendo aquí, nos ayuda a entender por qué Ageo les dice las cosas que les dice, ¿no? Por qué Dios les trae esta palabra profética, por qué de pronto los increpa, por qué de pronto les da esperanza, cuál es la esperanza, basado en qué, ¿no? Entonces cuando leemos el libro de Ageo nos vamos a encontrar con todo este tipo de cosas y sabemos que la gente está volviendo. En el imperio persa se les da mucha más libertad para que el pueblo de Israel pueda volver a su tierra si es que así lo desean. Entonces mucha gente se quedó de pronto en la parte de Babilonia, se quedó en este imperio persa que ahora es el que está reinando, pero mucha gente también decidió volver a su tierra, ¿no? A recuperar de pronto lo que habían perdido, a reconstruir sus casas. De pronto podemos ver en otros libros, como les decía, el de Esdras, que empiezan a reconstruir las murallas, ¿no? Todo este contexto es el que estamos viendo ahora. Entonces, podemos encontrar en este libro que Dios levanta a dos personas muy importantes, ¿no? Entonces Ageo es el que está haciendo el recuento de todo lo que está pasando y es el que trae la voz de Dios, pero en medio de lo que está sucediendo aquí hay dos personajes muy importantes que son el sumo sacerdote Josué, que no es de pronto el Josué que nosotros conocemos de otros pasajes, no es el del libro de Josué, no es el que va a la conquista, obviamente que no, porque han pasado muchos años, sino que este es otro Josué que en este momento es el sumo sacerdote. Y encontramos a Zorobabel. Zorobabel es un personaje muy trascendente y muy importante y lo encontramos en los últimos versículos también. Podemos encontrar que él es muy importante para lo que Dios quiere hacer en esta reconstrucción, no solo de la ciudad y del templo, sino también de lo que luego va a ser la venida de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que es la promesa implícita que se encuentra ahí en ese pasaje, en este libro. Entonces Zorobabel es descendiente directo de David, ¿no? Él hace parte del linaje de David. Así que Dios continúa cumpliendo su palabra de que Él establecerá su reino a través de David y de sus hijos, ¿no? Del linaje de David, que ese es uno de los pactos más importantes que hace Dios con David. Y luego podemos ver el cumplimiento final en la llegada de nuestro Señor Jesús. Podemos encontrar después que José, el hijo de Jesús, el padre de Jesús, y María, son los dos descendientes del linaje de David, ¿no? Entonces se cumple profundamente esto del linaje de David y el pacto que Dios hace con David. Así que todo esto sucede en un contexto de ex cautiverio, ¿no? Ex exilio, por decirlo de alguna manera. Y podemos ver que hay un lapso de tiempo en este libro de 4 meses. Y asimismo, este libro se divide en 4 partes. Pero a pesar de que este libro se divide en 4 partes, que de pronto si usted lo lee, cuando vea los títulos se va a dar cuenta que hay 4 partes. Es muy fácil de dividir este libro. Vamos a encontrar 4 partes. Pero en la noche de hoy no lo vamos a dividir en 4 partes, sino que lo vamos a agrupar en 3 partes, en tres puntos podríamos decir, o en 3 agrupaciones, para ver de pronto una de las cosas que podemos encontrar de este libro y qué es lo que Dios nos quiere decir y qué es lo que Dios le quería decir también al pueblo de Israel, porque eso nos ayuda también a entender qué es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo, ¿no? Si entendemos qué es lo que Dios le quería decir al pueblo, podemos sacar como ese contenido real, esa carne que podemos encontrar en los textos. Así que en la primera parte hay una exhortación, ¿no? En los primeros versículos, en el primer capítulo, podemos encontrar que Dios los exhorta y les hace caer en cuenta de que sus prioridades no son las que ellos deberían tener, ¿no? Entonces el primer punto es Dios primero. Dios primero. Dios les está hablando de las prioridades. Podemos leer que cuando ellos llegan del exilio, cuando ellos llegan de pronto de estas tierras extranjeras, de pronto se involucraron mucho con estas culturas, lo que ellos hacen primero es enfocarse en ellos mismos, ¿no? Empiezan a
a reconstruir sus casas, de pronto a levantar sus cercas, a arreglar sus puertas, empezaron a cosechar de pronto en la tierra que ellos tenían o la que tenían disponible. Pero podemos ver que Dios les exhorta a recordar que Él es primero que todas las cosas. Dios les exhorta a volver sus ojos también al templo, porque el templo está en ruinas y ellos no se han dado cuenta de eso. Entonces Dios les recuerda y les dice que la tierra improductiva, la hambruna y la sequía son consecuencias de que ellos se han olvidado otra vez de Dios, ¿no? Es una cosa recurrente en el pueblo de Israel. Y bueno, también tendríamos que hacernos nosotros la pregunta de si también es recurrente esto para nosotros, si de pronto cuando pasamos tiempos difíciles nos olvidamos de Dios, si cuando volvemos a tener estos tiempos de descanso, donde podemos volver a reconstruir nuestra tierra en el simbolismo, también nos olvidamos de Dios y nos enfocamos en nosotros. El pueblo de Israel se volvió egoísta, ¿no? Se volvió de pronto autosuficiente, y Dios les recuerda que Él es su Dios y que ellos tienen que volver sus ojos a Él y que hay cosas que están destruidas que ellos necesitan hacer primero. Y esto es pues obviamente reconstruir este templo, ¿no? Y enfocarse en la adoración nuevamente, porque el templo es el símbolo de la adoración de ellos. Entonces, si Dios no es lo primero para ellos, pues Dios les recuerda lo que les dijo en Deuteronomio 28, y se cumple nuevamente su palabra. Si ellos se alejan de Dios, si ellos son infieles con Dios, pues Dios va a traer unas consecuencias, ¿no? Que es lo que ellos están viviendo y que es lo que ya mencionamos. La tierra, dice ahí, que ellos siembran y que de pronto la cosecha no es la que ellos quieren, que de pronto recogen alimentos y que no les sacia, que el agua ni siquiera les sacia tampoco, que hay tiempos de hambre, que hay tiempos donde el agua no cae, y todo esto es consecuencia de que se olvidaron de Dios y que se volvieron en su egoísmo, que de pronto se enfocaron demasiado en ellos mismos y que ya no están pensando en Dios. Pero en ese capítulo del 28, el 29, el 30 de Deuteronomio, podemos encontrar que también hay una bendición y que también hay una restauración. Y esa es la esperanza que Ageo les está diciendo. Primero les dice, todo esto que ustedes están viviendo, que de pronto meten la plata en el bolsillo y que de pronto parece que eso no tuviera fondo porque se desaparece la plata, no les rinde el dinero, pues es porque ustedes se han olvidado de Dios. Pero si ustedes se vuelven a Dios, Dios promete restaurarlos. Si ustedes hacen de Dios lo primero, Él va a prometer que les va a bendecir y que les va a restaurar y que todo lo que hagan va a fructificar. Pero Dios debe ser una prioridad para el pueblo en este caso y también para nosotros. Dios estará con nosotros si somos obedientes a su palabra. Yo sé que a muchos de nosotros nos pasa eso, que de pronto a veces por estar en este ritmo de la vida, por estar en el activismo, por estar en nuestras actividades, nos olvidamos de Dios, ¿no? Pero también nos olvidamos de cumplir su palabra, de ser obedientes, de pronto en este tiempo que estamos de ayuno, de hacer justicia, porque a veces nos enfocamos demasiado en nuestras necesidades en el tiempo de ayuno, ¿no? Y nos enfocamos en pedirle a Dios y aún hacemos ayunos no con la intención de acercarnos más a Dios, de pronto no con la intención de hacer morir nuestra carne y decir que Dios es lo primero, sino con una intención de recibir algo de Dios, de suplir una necesidad que tenemos, ¿verdad? Entonces pasamos tiempos difíciles y de pronto nuestra primera reacción o segunda reacción es, me voy a meter en un tiempo de ayuno para que Dios me respalde. De pronto si estamos en un proyecto, entonces que Dios me respalde en este nuevo proyecto. Si tengo un sueño que estoy cumpliendo o estoy a punto de cumplir, que Dios me respalde y me meto en un tiempo de ayuno para que Dios haga eso. Pero el ayuno no nos sirve para esto. Es un componente de pronto, una consecuencia, pero realmente en nuestro tiempo de ayuno debemos enfocarnos en buscar a Dios, en recibir más de Él, en parecernos más a Él, ¿no? Y está esta promesa en el versículo 13, en el capítulo 1, dice entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Eso es sumamente importante para nosotros. Y es lo que queremos, ¿verdad? Como cristianos queremos que todos nuestros planes, que todos nuestros proyectos y que todo lo que hagamos esté Dios involucrado. Pero para eso necesitamos enfocarnos primeramente en Dios y en obedecerlo. Si somos obedientes con Dios, a su palabra, vamos a recibir realmente esa bendición y esa presencia de Dios en todo lo que hagamos. También podemos encontrar que
cuando Ageo trae este mensaje de Dios al pueblo y cuando lo recuerda, de pronto estas palabras de Deuteronomio, estas consecuencias que ellos están viviendo, pues dice que el corazón de Josué y de Zorobabel se encendió, ¿no? Hubo una pasión y también del pueblo, ellos recibieron la palabra y se encendió su corazón y hubo una pasión por dejar lo que estaban haciendo porque estaban en desobediencia y enfocarse nuevamente en este templo y en reactivar la adoración por Dios. Así que necesitamos también nosotros reactivar y activar ese fuego que de pronto tuvimos en algún momento, esa pasión por las cosas del Señor, esa pasión por buscar la presencia de Dios. De pronto para nosotros es una pasión por nuestro templo, ahora que estamos en esta empresa o en esta batalla por tener nuestro lugar propio, de pronto lo que hemos hecho de adecuarlo, que ha sido un proceso largo de tres largas semanas, de pronto un poquito más. Ha sido difícil, nos ha requerido un esfuerzo, pero esa pasión debe continuar en nosotros, ¿no? Esa pasión por de pronto cuidar el templo, de pronto en nuestra vida personal, de cuidar nuestro propio templo, de hacer lo que a Dios le agrada, de insistir por hacer lo bueno, de pronto si hemos dejado de predicar, por predicar la palabra, de ser buen testimonio, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Ese fuego de querer agradar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que hagamos, debe reactivarse en nosotros. Y esa es la invitación que Ageo le hace al pueblo y gracias a Dios pues ellos entendieron el mensaje, lo recibieron y activaron ese fuego. Pero para nosotros también es igual y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 encontramos una referencia nuevamente a activar este fuego y es lo que Dios también nos dice en esta noche. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto es una palabra que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Le recuerda que él no puede cambiar su actitud, que él no puede cesar de hacer las cosas con la misma pasión, sino que debe insistir, ¿no? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tal vez a nosotros nos parece que debe haber algo que debe motivarnos, ¿no? De pronto un congreso, de pronto alguien que nos diga una palabra profética, de pronto una prédica, de pronto que alguien nos llame y nos diga alguna cosa, ¿no? Siempre estamos esperando un estímulo externo que nos motive, pero la palabra aquí nos dice, tú mismo tienes que activar el fuego que está dentro de ti. Es decir, que nosotros tenemos que tomar esa decisión de activar el fuego en nuestro interior, ese fuego por Dios, ¿no? Todos esos dones, todos esos ministerios que tal vez hemos abandonado, todas esas cosas que hicimos en el pasado y que de pronto ya no estamos haciendo. Necesitamos reactivar el fuego del don de Dios que está en nosotros y que recibimos de pronto hace tiempo. Así que el primer punto nos habla, y la primera parte de este capítulo, del capítulo, sí, y de este libro, nos habla de que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. No nos enfoquemos tanto en nuestras necesidades y en lo que tenemos que hacer, sino que pongamos a Dios por encima de todas las cosas. Que Él sea el rey de nuestra vida, que Él esté ahí en ese trono, en ese primer lugar. El segundo punto que de pronto lo vamos a unir con lo vamos a unir con las dos partes que siguen, nos habla de la fidelidad. La fidelidad, ese es el segundo punto. Fidelidad. Podemos recordar que una de las cosas más dolorosas para el pueblo de Israel cuando son conquistados por Babilonia es la destrucción del templo. Un templo majestuoso, espectacular, que era una de las maravillas del mundo de esa época, un templo ostentoso, podríamos decir, un templo que Salomón construyó con las mejores cosas, que era opulente, ¿no? Que se podía ver a kilómetros, de pronto desde otras ciudades. Era una cosa majestuosa. Y muchos de los que estuvieron cautivos en Babilonia y que están regresando pudieron ver ese templo tan majestuoso. Pero ahora que el templo está en ruinas, ellos empiezan a construir, como nosotros podríamos decir, con las uñas, ¿verdad? El templo que ellos están construyendo no se parece al anterior. Pero Dios les hace un mensaje, ¿no? Y les da un mensaje de que dejen sus expectativas del templo anterior y que no lo comparen con el que ellos están haciendo. Porque ellos estaban desanimando, porque ellos no veían como lo mismo y no tenían de pronto la capacidad que tenía Salomón, que tenía demasiadas riquezas en esa época donde él construyó este primer templo,
Y ellos de pronto no lo podían hacer de la misma manera y se estaban desanimando. Y eso los podía llevar a un tiempo de infidelidad nuevamente, ¿no? Dejar de hacer la obra del templo y volver otra vez a sus actividades. Podemos encontrar un ejemplo muy parecido en la vida de Pedro, ¿no? Después de que el Señor es crucificado y que es muerto, Pedro lo podemos encontrar de nuevo haciendo su trabajo, ¿no? Por allá pescando, de pronto distraído del mensaje que Dios les había dicho, de todo lo que ellos tenían que hacer, de la promesa de que Él iba a resucitar, ¿no? Y el Señor Jesús se le aparece y le recuerda que Él debe ser fiel. Y esta fidelidad está basada en el amor, ¿no? En la vida de Pedro, pero también en el pueblo de Israel en este tiempo de Ageo. Les recuerda que todo esto lo deben hacer con amor. Entonces ya no tienen que comparar el templo anterior con el nuevo templo y de lo que ellos están haciendo, porque Dios va a llenar esa casa y esa es la promesa. No importa si el templo es grandísimo, no importa si el templo es de pronto un poquito más pequeño, lo importante es que la presencia de Dios va a llenar esa casa, va a estar en ese templo y que ellos van a poder adorar a Dios en ese templo que ellos van a levantar. Para nosotros de pronto pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es una frase que de pronto decimos y que podemos aplicarla en las cosas espirituales. Tal vez pensamos que nuestro tiempo pasado fue mejor, que tuvimos unas experiencias increíbles, que vimos milagros del Señor, que vimos cómo Dios nos respaldó, que tuvimos unos ministerios increíbles, pero que se apagó el fuego y de pronto lo dejamos, que de pronto tuvimos una circunstancia en alguna iglesia, ¿verdad? Y nos salimos porque nos hirieron de alguna manera y ya dejamos ese tiempo de pronto de fervor en nuestras vidas y que ya no lo estamos haciendo de la misma manera, que de pronto ahorita tenemos otro tipo de responsabilidades, que tenemos una familia, que tenemos hijos, ¿verdad? Que tenemos un trabajo que nos exige bastante. Y el tiempo pasado lo dejamos en el pasado, valga la redundancia. Todas esas experiencias y esos ministerios que de pronto invertimos nuestra vida en servir al Señor, pues ya no es lo mismo. Pero necesitamos volver a reconstruir ese templo en nuestras vidas y volver de pronto con una expectativa diferente. De pronto ya no vamos a recuperar lo que tuvimos en otra época. Tal vez va a ser diferente, tal vez va a ser mucho más grande o mejor de alguna manera, pero necesitamos reconstruir el templo. Lo podemos ver en la vida de Abraham también. Vemos como él cada que llegaba reconstruía este altar, ¿no? Él no dejaba de adorar y por eso podemos ver que Abraham es una de las personas más importantes en la fe y para nosotros la fe es muy importante también. Es decir, que necesitamos reconstruir ese altar en nuestras vidas una y otra vez, no importa las veces que sea necesario, necesitamos reconstruir ese altar o ese templo. Necesitamos reconstruir, ahora nosotros que somos el templo del Espíritu, necesitamos reconstruir nuestro templo también. Y olvidar las experiencias del pasado tal vez, renovar esos encuentros con Dios. Tal vez pensamos que ya no somos jóvenes, ¿no? Ha pasado el tiempo, que ya no tenemos la misma energía, la misma capacidad, pero miren que Dios nos recuerda que nunca es tarde. Recordando un poco la historia de Abraham también, podemos ver que ellos ya iban ya, yo creo que estaban resignados, ¿no? A no tener hijos. Estaban con Sara y ya ellos estaban viejitos y pensaron que Dios no los podía utilizar ya. Y empezaron a buscar también otras alternativas, que es de pronto uno de los pecados que nosotros tenemos, que empezamos a buscar otras alternativas y olvidamos que Dios nos puede utilizar de la manera que Él quiera, ¿no? Y ya no tenemos que pensar que somos viejos, que somos jóvenes, porque esa es otra, ¿no? Siempre estamos como en los extremos. De pronto decimos como algún profeta por ahí, no, es que Señor, yo soy muy joven, ¿qué voy a decir? De pronto Samuel hubiera podido decir eso, ¿no? No, es que yo soy muy joven y ¿quién me va a hacer caso? O nos vamos al otro extremo y decimos, no, es que yo ya estoy muy viejito, ¿en qué puedo servir? Y no, Dios quiere usarnos, Dios quiere restaurar ese templo y que no pensemos que de pronto ya no podemos servirle porque nuestra edad es un condicionante. En Dios no sucede eso, Dios nos puede usar siempre, siempre. Debemos también en este asunto de la fidelidad seguir haciendo lo correcto a pesar de las condiciones y a pesar de las circunstancias. Nosotros debemos enfocarnos en hacer
lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Volvemos al tema de la obediencia. La palabra nos ha hablado de unas cosas muy claras. A veces nosotros complicamos el Evangelio, pero el Evangelio es bastante claro. Que es fácil de entender es una cosa, que es difícil de hacer es otra cosa. Pero tenemos todas las herramientas que Dios nos ha dado. Nos ha dado de su Espíritu, nos ha ungido, ¿verdad? Nos ha dado autoridad, muchas cosas, ¿no? Que podemos nosotros apelar para cumplir estos mandamientos de Dios. Y necesitamos seguirlo haciendo. En Gálatas, Pablo nos recuerda eso: no se cansen de hacer lo bueno, porque a su debido tiempo vamos a recibir una recompensa. Y a veces nosotros pensamos que esa recompensa va a ser terrenal, que vamos a recibir dinero, así como de pronto los discípulos del Señor Jesús pensaron, no, las casas, los carros para nosotros, ¿no? Vamos a recibir terrenos y demás, ¿no? Pero muchas veces Dios nos recuerda que necesitamos hacer tesoros en el cielo. Y hacer lo bueno nos trae esos tesoros en el cielo. Empezamos a acumular esos tesoros en el cielo. Y si de pronto pensamos que eso no es suficiente, pues debemos revisar nuestras vidas y necesitamos pensar cuál es nuestra meta. Porque si el cielo no es nuestra meta, pues estamos realmente confundidos. Y si estamos siguiendo el Evangelio por las cosas terrenales, pues estamos bastante confundidos. Necesitamos tener coherencia. Volviendo al tema del verdadero ayuno, lo podemos leer en Isaías. Este verdadero ayuno le recuerda a Isaías que ellos decían, no, voy a mostrarle al mundo que yo sí ayuno, que yo sí soy santo, que yo sí paso semanas ayunando, ¿no? Tratando de mostrarse a ellos mismos, pero Isaías les recuerda que el verdadero ayuno es hacer justicia, que el verdadero ayuno es darle al que tiene necesidad. La invitación de nuestro pastor en esta semana es, si usted va a ayunar, trate de hacer una comida especial y dársela a alguien de pronto que usted vea que tiene necesidad. De pronto usted ha visto personas en la calle que siempre están en el mismo lugar. Usted puede llevar su alimento y dárselo a esa persona, pero no le dé los sobrados, no le dé de pronto cualquier cosa, sino que haga un desayuno, por ejemplo, como si fuera para usted, y lléveselo a esa persona. De pronto un vecino que usted de pronto sabe que tiene necesidad, o simplemente haga el acto de bendecir a otra persona. Así no sepa si tiene o no necesidad, pero este es el verdadero ayuno, llevar este mensaje de justicia a las otras personas, ¿no? Un mensaje de liberación, pero sobre todo tratar de mostrarle a Dios que Él es lo primero, a través del ayuno, ¿no? Entonces, el ayuno, el verdadero ayuno del que nos habla Isaías, nos habla de una coherencia. Si no somos coherentes, lo que le ofrecemos a Dios es impuro. Y ahí en la segunda parte podemos verlo, ¿no? Dios les recuerda a ellos también a algunas partes de Levítico y de Deuteronomio que le hablan de este sacrificio, ¿no? Y de estos elementos impuros. Les habla, si ustedes tocan algo impuro y después tocan algo que le van a ofrecer a Dios, pues no se convierte eso que le van a ofrecer a Dios en impuro también. Y este es el símil y la comparación que Ageo les hace al pueblo para mostrarles que ellos no están siendo fieles con Dios, que le están ofreciendo de pronto cualquier cosa, le están ofreciendo los sobrados, que de pronto no están siendo justos y que aparte de eso también quieren ofrecerle cosas a Dios. Entonces Dios les recuerda, si ustedes no son coherentes, lo que me están ofreciendo a mí no es una cosa que es pura. Entonces debe haber una coherencia. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Le estamos ofreciendo humillación en nuestras vidas, humildad? ¿O le estamos ofreciendo orgullo? ¿Le estamos ofreciendo justicia o le estamos ofreciendo injusticia? ¿Le estamos ofreciendo apatía o le estamos ofreciendo interés? Todas estas cosas hacen parte de lo que de pronto debemos revisar en nuestras vidas para que lo que le ofrecemos a Dios, esa adoración, ese sacrificio, realmente sea agradable para nuestro Dios. No se trata de ser perfectos porque mientras estemos en este mundo no vamos a ser perfectos. Siempre vamos a estar en un camino de perfeccionamiento, pero se trata de un verdadero arrepentimiento para ver la gloria de Dios. Y esta es la promesa, ¿no? Que es muy parecida a la que Moisés les hace en Deuteronomio 30. Dice en Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, es decir, de pronto las consecuencias,
sigue diciendo: la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo su corazón y con toda su alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Entonces miren que Dios ya tenía claro lo que iba a pasar, ¿no? Obviamente, Él es nuestro Dios. Pero les recuerda y les deja esto escrito para que cuando todas esas cosas que iban a suceder sucedan, ellos puedan arrepentirse de todo corazón, dice, con todo su corazón, con toda su alma. Es decir, de verdad. Entonces Dios va a hacerlos volver a su tierra, ¿no? Dios los va a restaurar y les va a dar la tierra que les ha prometido, ¿no? Y Dios va a estar ahí en medio de ellos. Entonces para nosotros es igual, si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, pues Dios nos va a restaurar también. Dios quiere de nosotros un verdadero arrepentimiento. Y esas son las tres primeras partes. Y la cuarta parte nos habla de un propósito. Volvemos a Zorobabel. Recuerden que Zorobabel es un personaje muy importante en esta historia. Zorobabel, recordemos que está del linaje de David, ¿no? Y es escogido para cumplir el propósito de restauración de Israel. Zorobabel en esta época está cumpliendo la labor de gobernador, ¿no? Gobernador del lugar donde se está volviendo el pueblo de Jerusalén. Y Dios lo está utilizando para poder no solamente administrar todo lo que está sucediendo, de pronto también pensar en las cosechas, de la administración de la gente, de devolverle a la gente sus casas, ¿no? Lo que les pertenece, sino que también cuando Dios lo levanta, Él empieza a hacerse cargo de esta restauración del templo de Israel. Y Zorobabel se convierte en un tipo de Jesús, porque recordemos que Él está también en este camino de cumplir el pacto que Dios ha hecho con David hasta que llegue el Señor Jesús. Y Zorobabel es un restaurador, es un edificador, ¿no? Es una persona que nos acerca a Dios, porque Zorobabel, cuando su corazón se llena de pasión y de fuego, se dedica a hacer la obra del templo. Y el Señor Jesús nos lleva al mismo camino. El Señor Jesús nos quiere reunir nuevamente con nuestro Padre para que lo podamos adorar. Lo podemos ver en la historia de la mujer samaritana, ¿no? Empiezan a haber una discusión y terminan hablando de la adoración, ¿no? Y el Señor Jesús le dice que en un tiempo ya no será de pronto como ellos piensan, que tienen que adorarse aquí, tienen que adorarse allá, sino que vamos a adorar verdaderamente a Dios desde nuestro corazón. Así que Zorobabel se convierte en un tipo de Jesús. Nuestro propósito también es ser tipos de Jesús. Es decir, Zorobabel es un tipo de Jesús, pero nosotros ahora somos tipos de Jesús. Es decir, que debemos llevar al mundo a adorar a Dios, que debemos ser muestras de Jesús para el mundo, que la gente tiene que ver a Jesús en nosotros. Entonces podemos ver que el propósito de Zorobabel es un propósito claro de restaurar la ciudad, pero también de restaurar el templo y la adoración a Dios. Y nuestro propósito definido es también llevar a la gente a adorar a Dios y un poco más, ¿no? Porque también nosotros debemos llevar a la gente a un camino de salvación. Es muy importante, es una responsabilidad bastante grande, ¿no? De pronto a veces nos abruman porque nos seguimos equivocando y sentimos que no tenemos la capacidad de ser ejemplos para el mundo. Pero Dios confía tanto en nosotros que nos ha delegado esta tarea, ¿no? Y esta responsabilidad, y nos ha dado este propósito. Si Dios nos da el propósito es porque podemos hacerlo. Como decía ahorita, tenemos todas las herramientas, tenemos la investidura del Espíritu Santo y podemos hacerlo. Y Dios se va perfeccionando en nosotros y cada día nos parecemos más a Él. Así que, como decíamos, no nos desanimemos si de pronto nosotros no somos reflejos del primer templo que es el Señor Jesús, podríamos decir en esta analogía. Pero insistamos en este propósito que Dios nos ha dado de ser reflejos de Jesús. Debemos ser un ejemplo de restauración. La gente necesita ser restaurada, el mundo necesita ser restaurado. Se ha perdido absolutamente la identidad que debemos tener en Dios, pero necesitamos llevar a la gente a un camino de restauración, a un camino de reconciliación,
Este es un tema que de pronto se escucha mucho en las ideologías políticas en este mundo. Pero nosotros debemos llevar a la gente y al mundo a una reconciliación, primeramente con Dios, segundo con ellos mismos y tercero con la demás gente, porque ese proceso de reconciliación trae paz al mundo, una paz verdadera que es la paz que Dios nos promete en su palabra. Trae justicia, trae una justicia que es divina, ¿no? Que no es de pronto nosotros darle a cada uno lo que se merece, porque si no ya estaríamos nosotros muertos y Dios ya nos hubiera exterminado si nosotros recibiéramos lo que realmente merecemos, sino que esta justicia es una justicia que repara, que no importa de pronto si nos han ofendido, nosotros pedimos perdón, ¿no? Esa es la justicia de Dios. Y esa es la justicia de la que Mateo nos habla, de que de pronto nos preocupamos mucho por nuestras propias cosas, aún sí podemos crecer un poquito más, de pronto de qué vamos a vestir, de qué vamos a comer, pero la palabra nos hace la invitación a que nos enfoquemos más bien en la justicia de Dios y en el reino de Dios. También el propósito es mostrarle al mundo el Evangelio, este mensaje de paz, este mensaje de salvación que Dios ha enviado a su único Hijo para que pudiéramos ser salvos en este camino de pronto de adoración, de restaurar el templo, que es símbolo de la adoración a Dios, donde podemos acercarnos a Dios. El Evangelio nos lleva a mostrar y a presentar al Señor Jesús como ese sacrificio perfecto, que ya no se necesitan más sacrificios de pronto como era en el templo, que necesitamos llevar una y otra vez nuestros animalitos, ¿no? Nuestros corderos, buscar cuál es el más perfecto para ofrecérselo a Dios. No, ahora tenemos un cordero que es perfecto y que ha sido sacrificado de una vez y por todas, ¿no? Hebreos nos recuerda mucho esto. Y el reino de Dios. Necesitamos mostrar el reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no? Con nuestros actos. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Es decir, que nosotros tenemos una fe, pero si no mostramos esa fe al mundo, si no hay una consecuencia de nuestra fe, pues realmente no estamos haciendo lo que Dios quiera y no estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Es decir, que nosotros debemos hacer también actos de misericordia, actos de restauración, como lo veíamos, ¿no? Nuestra vida tiene que ser reflejo de eso. Hablábamos un poco del perdón, debemos aprender a perdonar a las personas, necesitamos bendecir a las personas y todas esas cosas van a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no? Y también este propósito nos habla de una esperanza futura, es decir, de una eternidad. Leamos los últimos versículos así rápidamente ya para terminar y vemos cómo a través de la vida de Zorobabel el Señor Jesús y de pronto otros referentes que podemos encontrar, y ahora nosotros como referentes de esta promesa futura podemos encontrar que Dios no nos deja como la deriva, ¿no? Entonces dice el versículo 20: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y trastornaré los carros, los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de señar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y todos estos son referentes al Antiguo Testamento, ¿no? Referencias al Antiguo Testamento. Podemos encontrar que nos habla de jinetes, ¿no? De reyes, de temblores. Todo esto de pronto podemos recordar a Faraón, podemos recordar estos caballos, ¿no? Estos carruajes que Dios hundió de pronto ahí en ese mar, que Él abrió en dos. Podemos ver cómo de pronto han caído reyes, ya cayó el imperio babilónico y ha temblado la tierra, ¿no? Pero también lo podemos ver en un futuro. Podemos ver referencias, por ejemplo, en Daniel, en Ezequiel. Podemos ver referencias aún en Apocalipsis, ¿no? Y nos habla de las mismas cosas. Es decir, que Dios nos recuerda que hay una esperanza para nosotros. Aquí nos habla de Zorobabel como este sello de sellar. Y como Zorobabel es tipo de Jesús,
podemos encontrar también que hay una esperanza para nosotros en el Señor Jesús. Nos habla Apocalipsis de que Él va a ser este reino, que va a reinar en esta nueva Jerusalén, que es una esperanza para nosotros también, esta vida eterna. Es decir, que nuestra vida no es solamente para vivirla aquí en la tierra, sino que tenemos un destino, un propósito eterno también. Y debemos caminar nuestra vida, encaminar todo lo que hacemos pensando también en nuestra eternidad. Así que en esta noche terminemos haciendo una oración, dándole gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido hoy, por este libro de Ageo, por nuestro tiempo de ayuno, pero también pidiéndole a su Espíritu Santo que nos ayude en este camino que no es tan fácil, pero que, vuelvo e insisto, tenemos todas las herramientas para poder agradar a nuestro Dios y ser reflejos de Dios. Señor, te agradecemos por tu presencia allí en cada uno de esos lugares donde se está viendo este video. Te agradecemos porque estás obrando en nuestras vidas, estás operando en nuestro corazón y sabemos que tú estás involucrado en todo lo que hacemos, aún en las cosas más pequeñas, en las que de pronto no les damos más importancia, Señor, sino que tal vez las despreciamos, pero tú te enfocas y somos importantes aún en esas cosas pequeñas. Queremos renovar, Señor, ese templo que somos nosotros. Queremos ser fieles a ti, Señor. De pronto no ser como ese pueblo de Israel que insistía en alejarse una y otra vez de ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque sin ti, separados de nuestro Padre, no podemos hacerlo. Queremos realmente vivir la vida que tú esperas que nosotros vivamos. Queremos caminar en ese propósito que tú nos has dado. No queremos distraernos con tantos distractores que nos pone el mundo, Señor, sino queremos enfocarnos nuevamente en ti y en hacer tu voluntad y extender tu reino, Señor, por toda la tierra, Señor, y a nuestras generaciones. Porque nuestras generaciones no van a copiar lo que nosotros decimos, sino realmente lo que hacemos. Si no somos coherentes, nuestra generación siguiente no va a ser coherente. Si no somos apasionados y comprometidos por tu obra, la generación siguiente no lo va a hacer. Por eso ayúdanos a ser ejemplos y referentes para el mundo y para las generaciones, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo y en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.